Aleluya. Iglesia, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Hermoso himno. Por favor, tomen asiento. Vamos a la segunda de Timoteo, al capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Tema para esta mañana, iglesia. El tema es predica la palabra. Ese es el tema por el cual les voy a predicar. Les voy a predicar hoy sobre este tema de la verdadera predicación de la palabra. Y es muy importante este tema para ustedes, iglesia, y especialmente para todo pastor, todo predicador y todo maestro de la palabra. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 2. Si lo tienen, digan amén. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. Es una simple frase, pero para mí encierra mucho. Esta simple frase que me muestra el Espíritu Santo a través de mi oración al Padre. Mi Señor amado me muestra esta simple frase. Predica la palabra. Sí, iglesia. Esta simple frase se convirtió en un fuerte estímulo en mi vida y en mi corazón. Predicar la palabra de Dios es todo lo que me da las fuerzas para seguir este camino tan duro muchas veces. Esto es todo lo que me esfuerza a hacer este ministerio de predicar la palabra. Hoy en día muchos pastores, demasiados diría yo, están bajo mucha presión, viven en una constante presión, creyendo que deben de saber hacer de todo. Pero me doy cuenta que lo menos que hacen es predicar la palabra de Dios. Muchos expertos ministros hoy en día, expertos, elocuentes ministros, creadores de la doctrina de la prosperidad, les dicen a muchos pastores modernos y a muchos pastores que tienen sus congregaciones y son pequeñas, estos a través de sus mensajes les dicen que para que crezca una congregación en números, deben de tratar y predicar las necesidades sentimentales a las personas. Hoy en día muchas personas, muchos pastores, muchos predicadores son animados a ser chistosos, a ser cómicos, psicólogos y oradores que solamente motiven a una audiencia, los motiven en sus emociones, en estas emociones carnales. Muchos de estos ministros que están a cargo de estos grandes ministerios de prosperidad y de comunidad advierten a sus líderes y a sus pastores a no tocar temas que para ellos son un tanto desagradables. Temas como predicar sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre la tribulación, sobre la ira de Dios. Para ellos son temas bastante desagradables, tanto para este tipo de ministros, este tipo de pastores que están en la carne, y lógicamente para sus oyentes, sus seguidores que hoy en día están en este tipo de doctrinas de error. Hoy en día muchos han abandonado la predicación bíblica y la han cambiado por sermones devocionales que han sido diseñados
para que la gente se sienta bien con sí misma, en su misma carne. Algunos han reemplazado la predicación bíblica la han reemplazado con dramas, con obras de teatro y otras formas de entretenimiento, que es lo que le gusta a las personas hoy en día. Pero para el pastor, cuya pasión es la predicación bíblica, para este pastor, que su pasión es predicar la palabra bíblicamente, este pastor tiene solo una opción. Como nos lo dice la segunda a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, que Pablo se dirige a Timoteo, a este joven pastor, y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Iglesia, cuando Pablo le escribió estas palabras a Timoteo, el apóstol Pablo agregó su advertencia profética, una advertencia que hoy estamos viviendo nosotros, toda la iglesia. Fue esta advertencia que la podemos ver en el versículo 3 y 4 de la segunda de Timoteo, capítulo 4. Les pido, iglesia, que nos quedemos en la segunda de Timoteo. Pablo advierte, hace una advertencia profética para nuestros tiempos. Está en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Aleluya. Donde Pablo le advierte a este joven pastor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído. Pablo está siendo claro. Pablo le está diciendo a Timoteo que no había lugar en la filosofía ministerial para la teoría de darle a la gente lo que querían escuchar, que es tan común hoy en día. Pablo no le urgió a Timoteo a tomar una encuesta para saber lo que desea la gente escuchar en cada servicio. No. El apóstol Pablo le ordenó a predicar la palabra fielmente con reprensión y con paciencia. En realidad, en este mandato, Pablo no traería aprobación del mundo para Timoteo. Pablo advirtió a este joven pastor del sufrimiento y de las penas, porque Pablo no le ayudó a ser exitoso. Pablo lo estaba alentando a seguir el principio divino de la palabra, de la predicación. Pablo no le estaba aconsejando a buscar la prosperidad, a buscar el poder, la preeminencia, la popularidad o cualquiera de estas otras nociones de éxito que solo el mundo ofrece. No. Él le urgió al pastor, a este joven pastor, a ser bíblico, no importando cuáles fueran las consecuencias. Predicar la palabra no es fácil. Y más el mensaje para el cual nosotros somos requeridos, que es para proclamar el verdadero evangelio, la palabra de Dios en todo su esplendor. Y al predicar esto puede ser muy ofensivo para muchos que están en la carne y dicen ser cristianos. Porque la palabra nos muestra que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Lo vemos en el libro de los Romanos, en el capítulo 9, versículo 33, donde Pablo nos dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y lo podemos ver en la primera de Pedro. El apóstol Pedro también nos lo dice. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pedro también nos dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Iglesia, pastores, el mensaje de la cruz es piedra de tropiezo para muchos falsos maestros y muchos seguidores de estas falsas doctrinas. Es piedra de tropiezo para muchos porque no quieren escuchar la verdad. Desafortunadamente es así. El evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz es piedra de tropiezo para muchos y en especial para muchos creyentes que están en estas doctrinas de prosperidad. Pero para nosotros, como predicadores del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, Pablo en la primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, la palabra nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura, porque para muchos tan solo es necedad. Pastores, para un predicador del verdadero evangelio, jamás, quiero ser claro, jamás le será autorizado a cortar el mensaje o adaptarlo para que quede conforme a lo que la gente quiere oír. Porque un predicador de la sana doctrina, fundamentado en la sana doctrina, en la verdadera palabra de Jesús, jamás aceptará ser manipulados por maestros carnales. Y Pablo se lo dejó muy claro a Timoteo a finales del capítulo 3, de la segunda de Timoteo, en el versículo 16, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En palabras más claras, Pablo le dijo a Timoteo: esta es la palabra que debe de ser predicada. Y la palabra es todo el consejo de Dios. Estamos en la segunda de Timoteo, ¿verdad? Aleluya. En la segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, Pablo le había dicho a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, Pablo se refería a cada palabra revelada en la Escritura. Pablo le urgió, o sea, Pablo mandó a Timoteo que guardase el tesoro que se le había encomendado. Y ahí mismo en la segunda de Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que estudiara la palabra y que la manejara con precisión. Capítulo 2, versículo 15, donde él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que en este capítulo 2, en el versículo 15, Pablo le estaba diciendo que la proclamara. Así que, iglesia, pastores, la fiel tarea de un ministro, de un pastor, de un predicador, gira alrededor de la palabra de Dios, guardándola, estudiándola y proclamándola. Aleluya. En Colosenses, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, el apóstol Pablo describió su propia filosofía del ministerio diciendo: Pablo se dirige a los colosenses de esta forma. Está en el capítulo 1, versículo 25, donde Pablo le dice a los colosenses: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y en la primera de Corintios, Pablo
lleva esta expresión un paso más allá, donde él nos dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. En otras palabras, iglesia, la meta del apóstol Pablo, como predicador, jamás fue entretener a la gente con su estilo retórico, o divertirlos con su inteligencia, con su humor, o con sus nuevas ideas o metodologías sofisticadas. No, el apóstol Pablo simplemente predicó a Cristo crucificado y su sangre. Aleluya. Iglesia, pastores, para predicar y enseñar fielmente la palabra, esta palabra fiel y verdadera, esta misma palabra necesita estar en el centro de nuestra filosofía ministerial. Cualquier otro método, pastores, cualquier otro método sustituye la voz de Dios por la sabiduría humana. Por eso lo que usó Pablo fue la voz de Dios a través de la Escritura para hablarle a las congregaciones. Déjenme decirles que ningún mensaje humano viene con una estampa de divina autoridad, no, porque solamente la palabra de Dios es divina, es pura, es santa, aleluya. Y no puedo entender cómo muchos ministros y pastores se atreven a sustituir la palabra con otro mensaje. Francamente no entiendo. No entiendo a muchos predicadores que están dispuestos a renunciar a este privilegio solemne por predicar un evangelio mezclado con el mundo, haciendo mercadería de este evangelio. Mi Señor reprenda al diablo, mi Señor los reprenda. Yo me pregunto hoy, ¿por qué deberíamos de predicar la sabiduría de los hombres cuando nosotros tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios? Yo me pregunto eso. Ay, santo. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Insta. A tiempo y fuera de tiempo. Insta. A tiempo y fuera de tiempo. Esto es un trabajo que nunca termina. Pero este es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo como predicadores. No solamente tenemos que predicar la palabra, no, lo tenemos que hacer. A pesar de las opiniones de otros alrededor de nosotros, que solo quieren oír un mensaje mezclado con el mundo. Pero el mandato de nuestro Señor Jesús es que sigamos fieles a su palabra, a su evangelio, aun cuando a muchos les moleste el oír la verdad de su verdadero evangelio. Hoy en día es cuanto más tenemos que predicar la palabra de Dios en todo su esplendor, porque estamos fuera de tiempo. O sea, que nosotros como predicadores de la senda antigua y de la sana doctrina, para muchos somos anticuados y legalistas, porque la filosofía de hoy, dice que la verdad de la Biblia, plenamente declarada, es algo anticuado y que no tiene caso. Así lo expresan hoy muchos cristianos mundanos. Los congregantes ya no quieren que se les predique el verdadero evangelio. ¿Es esto lo que dicen? Porque esta es la filosofía modernista. La generación de hoy no se sentará en las bancas de la iglesia para aguantar que alguien se pare frente a ellos y le predique un verdadero evangelio. Este evangelio que los llevará a la vida eterna, que es la única bendición, vida eterna, no hay más. Porque estos creyentes que asisten a estas doctrinas de error
a estas doctrinas de prosperidad y comodidad, son producto de una sociedad que se deja manejar por lo contemporáneo y necesitan una experiencia religiosa que les agrade en sus propios términos y en su propia carne, en sus propios deseos mundanos. El Señor los reprenda. Pero el apóstol Pablo dice que el ministro excelente debe de ser fiel a predicar la palabra hasta cuando sea considerado anticuado. Mire, la expresión que él usa es estar listos. Es a que nosotros estemos listos. Este término, el estar listo, significa pararse al lado. O sea, nos da la idea de estar ansiosos. Esta palabra fue frecuentemente usada para describir, ¿qué le digo yo? Un soldado, un militar. Para describirlo siempre en su guardia, preparado para hacer su deber. Lo mismo debe de pasar con nosotros. Pablo estaba hablando de que nosotros debemos de tener una ansia explosiva como predicadores para predicar la verdad, como predicó el profeta Jeremías, quien dijo que la palabra de Dios era como lumbre dentro de sus huesos. O sea que él sentía que esta palabra le quemaba. Esto era lo que él estaba exigiéndole a Timoteo. Pablo le estaba diciendo que no se desanimara, sino que estuviera listo, que no dudara, sino que fuera audaz para predicar la palabra de Dios. Pablo le estaba diciendo que no predicara motivación para mover las emociones de las personas, sino que predicara la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Redarguye, reprende y exhorta, predicadores y pastores. Redarguye, reprende y exhorta. Iglesia, Pablo también dio instrucciones sobre el tono de su predicación. Él usa dos palabras que tienen una connotación muy negativa, que son estas que dice redarguye y reprende. Son muy negativas al oído del pecador. Y usa otra palabra que tiene una connotación positiva, y es esta que dice exhorta. Todo ministerio valioso debe de tener un balance positivo y negativo. El predicador que no redarguye y no reprende no está cumpliendo con su misión ante los ojos de Jesús, porque el enseñar la palabra y su glorioso evangelio no está solo en exhortar al oyente y decirle cosas bonitas. No. Hace más de un año escuché una entrevista a un cantante. Es cantante y es pastor y es muy famoso, de una de las iglesias más grandes de Norteamérica. Y es muy conocido por su énfasis en pensar positivamente. Este hombre declaraba que con perseverancia él evita mencionar el pecado en sus predicaciones porque siente que las personas se molestan. Y la persona que lo entrevistaba le preguntó que cómo podía justificar una práctica como esta. Y este cantante famoso le contestó diciendo que había tomado esa decisión desde el principio de su ministerio para poder enfocarse en las necesidades de las personas y no en atacar su pecado. Esto lo dijo el famoso Marcos Witt. Iglesia, la necesidad más profunda que tiene la gente es el de confesar y superar su pecado. Así que la predicación que no confronta y que no corrige el pecado, usando la palabra de Dios, no está respondiendo a la verdadera necesidad de la gente. Quizás muchos se sientan mejor, sí, porque les dicen palabras bonitas. Y quizás responderán con entusiasmo hacia el predicador, pero esto no es lo mismo que responderle a la verdadera necesidad que tiene la gente. Porque la verdadera necesidad que tiene la gente es necesidad de un arrepentimiento sincero. El redargullir y el reprender y el exhortar es lo mismo que predicar la palabra. Porque estos son los mismos ministerios que realizan las escrituras.
Recuerden, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Note el mismo balance del tono positivo y negativo. Reprender y corregir es negativo. Enseñar e instruir es positivo. El tono positivo también es crucial. La palabra exhortar significa animar. Y un predicador fundamentado en la sana enseñanza confronta al pecador y después lo anima. Anima a estos pecadores arrepentidos a conducir sus vidas de una manera justa ante un Dios de santidad. ¿Por qué? Porque lo ha de hacer con toda paciencia y doctrina. En la primera a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 11, Pablo dijo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos muchas veces. Esto requiere mucha paciencia e instrucción, pero un verdadero ministro no puede omitir estos aspectos de su llamado. Es así de simple. ¿Verdad, pastores? Aleluya. Aleluya. Alábelo si pueden. Santo por siempre, mi Señor. Aleluya. Es la verdad. Seguimos la segunda de Timoteo, iglesia. Aleluya. Mire, la segunda de Timoteo nos muestra que hay una urgencia en lo que Pablo le encomienda a Timoteo, donde él le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Esta es una profecía de Pablo, que nos lleva a la misma segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, donde Pablo nos dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto es una profecía de Pablo, al igual que está escrito en la primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde Pablo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aleluya. La Biblia nos fue dada y el Evangelio de Jesucristo, toda su palabra, para que nosotros la leyamos, nos instruyamos en ella. Es necesario leer la Biblia. Según vemos, esta es la tercera advertencia que Pablo le da a Timoteo sobre los tiempos difíciles que se acercaban, la monstruosa apostasía que vemos hoy en muchos ministerios. De esto estaba hablando Pablo. Noten la progresión de las advertencias. En la primera dijo que el tiempo vendrá cuando la gente se apartará de la fe, ¿verdad? Tendrán comezón de oír la verdad. En la segunda le advirtió a Timoteo que tiempos peligrosos se acercaban a la iglesia. Y ahora en la tercera sugiere que el tiempo vendrá cuando aquellos en la iglesia no soportarán la sana doctrina, pero desearán que la doctrina, que el evangelio les haga cosquillita en los oídos. Santo Dios. Esto está ocurriendo en la iglesia hoy en día. El evangelismo ha perdido su tolerancia por la predicación que confronta al pecador. Las iglesias ignoran la enseñanza bíblica sobre el papel de las mujeres y del tema de la homosexualidad y otros temas que están cargados de política humana. El medio humano ha superado el mensaje divino. Es así como lo vemos hoy en día, los que predicamos la sana doctrina. Esto es evidencia que hay concesiones serias con la doctrina, y si la iglesia no se arrepiente, y si estos ministros que dicen ser los encargados de muchos concilios cristianos y no se arrepienten y no se vuelven a un Dios de santidad a través de Cristo, estos errores y otros como este se convertirán en una epidemia, se van a convertir en un cáncer haciendo metástasis. Y Señor, reprenda al diablo. Aleluya.
Iglesia, noten que Pablo no está sugiriendo que la manera para alcanzar a una sociedad corrupta y en pecado es ablandar el mensaje para que las personas se sientan cómodas. En ninguna manera Pablo lo dice. Pablo nos dice todo lo opuesto. Este tipo de cosquilleo de oídos es deplorable ante los ojos de un Dios de santidad. Que ese Dios de santidad como es el nuestro, el que nosotros predicamos. Por eso el apóstol Pablo le ordena a Timoteo a que esté dispuesto a sufrir por el amor de la verdad y que continúe predicando la palabra fiel y sin desviarse de la sana doctrina que ha recibido. Miren, el apóstol Pablo se lo advierte a Timoteo diciéndole que un apetito por este tipo de predicación verdadera en la sana enseñanza de Jesús tendrá un final horrible. ¿Y por qué lo digo? Porque escrito está. El versículo 4 dice que estas personas en última instancia no querrán escuchar la verdad y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ellos mismos se harán víctimas de su propio rechazo de la verdad y apartarán, lo dice la palabra. Está escrito en la voz activa del apóstol Pablo. La gente por su propia voluntad escoge tomar esta acción y se volverán a las fábulas. Está escrito en esa voz pasiva del apóstol Pablo. Aparte de Timoteo, describe lo que le pasa a muchos creyentes hoy en día. Inclusive, muchos creyentes de nuestras congregaciones, muchos se han apartado para irse en estos grandes ministerios que solo predican prosperidad. Y una vez apartándose de la verdad, se harán víctimas de la decepción. Porque así como muchos se han ido a estos falsos ministerios, muchos han vuelto a los pies de Cristo arrepentidos de su desobediencia, porque el Espíritu Santo le mostró que al momento de apartarse de la sana doctrina, de apartarse de la verdad, se habían hecho esclavos de Satanás y todo lo que ofrece en su mundo. El Señor lo reprenda. La verdad de Dios no es para hacerle cosquillas a los oídos de un cristiano, déjeme decirle. Mire, la verdad de Dios es para que sea encajada en los corazones de las personas. Esta es la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pastores, siempre han existido hombres tras el púlpito a quienes se les acercan grandes multitudes porque son muy buenos oradores, son narradores interesantes, son conferencistas divertidos. Muchos de ellos son personalidades dinámicas, son manipuladores y astutos oradores que estimulan a las personas. Pero todo lo que predican está diluido con el mundo. Y este tipo de predicación quizás sea popular, pero no tiene el poder del Espíritu Santo. Nadie puede predicar con poder si no está predicando la verdadera palabra de Dios. Y ningún predicador fiel a la palabra de Dios la diluye. Ningún predicador fiel a Jesucristo va a diluir su evangelio. Aleluya. Un verdadero predicador jamás abandonará el consejo entero de Dios. Proclamar la palabra en su totalidad es el llamado verdadero de un pastor. Proclamar la palabra en todo su esplendor es el llamado de un verdadero pastor. Y para terminar, pastores, iglesia, nuestro bendito Señor y Salvador, Jesús, murió en la cruz del Gólgota. Y para muchos, murió como un incompetente perdedor para todos estos que estaban en el mundo impío. Todos se burlaban de él y muchos meneaban su cabeza diciendo toda clase de improperios. Pero no obstante, él venció en la cruz. Aleluya. ¿Cómo podríamos nosotros olvidar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y traicionarlo como lo hizo Judas? Prefiriendo el piropo de los hombres y menospreciando el vituperio de Cristo.
¿Cómo podríamos nosotros olvidar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Recuerden, pastores, las palabras del apóstol Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está escrito. Escrito está en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Como también quiero que recuerden las palabras de nuestro Señor amado Jesucristo. Recuérdalo bien, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Estas son una de las palabras más solemnes que se registran en la constante del discurso del Señor Jesucristo. Hoy muchos hablan del Señor y presentan sus religiones como fieles servidoras de Él. Sin embargo, estos serán evaluados conforme a la infalible palabra de Dios. Nadie, escúchenme bien, nadie, con el solo decir Señor, será garante de ser portador de la verdad. Y aún más, aunque se muestren obras, supuestas profecías, liberaciones o milagros, nada de esto es la credencial de un verdadero hijo de Dios. Porque escrito está lo que les acabé de mencionar. Está en Mateo 7, versículo 21 al 23. Esto está escrito. En la actualidad, una gran mayoría de evangélicos avalan y sostienen que las credenciales de una iglesia verdadera son las señales y los prodigios que de alguna manera son manifestados en medio de sus cultos. La advertencia del Señor reviste una extremada solemnidad. Nunca os conocí. Y no lo digo yo, está escrito. Porque así les va a contestar el Señor. Nunca os conocí. Es menester tener la convicción de que somos conocidos por Él, en lugar de arrogarse a ser conocedores del Señor. Es muy distinto. En la actualidad existe una gran cantidad de milagreros, de profetas y de exorcistas que acarrean multitudes anhelantes de personas y de sesiones espectaculares e impresionantes que parecen más bien centros esotéricos. Iglesias que reúnen a miles de miembros en torno a espectáculos y no en torno al estudio de la palabra de Dios. En la actualidad, la Biblia es solo el pretexto que le da un betún evangélico a la reunión, porque al final, para todos estos apóstatas, para todos ellos, la mucha letra mata. Aleluya. Iglesia, Dios les bendiga. Pastores, Dios siga bendiciendo sus obras en el Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo y bueno, por este mensaje. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado. La honra y la gloria es tuya, Jehová, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.